junio de 2024, una pareja de Bangalore, en India, esperaba recibir un control para Xbox que había comprado a través de Amazon. El repartidor les entregó el paquete directamente, y poco después, una de las personas que vivía en la casa escuchó un siseo. Cuando revisó la caja, descubrió que entre el empaque había una cobra de anteojos viva, una especie altamente venenosa propia de aquella región. El animal había quedado atrapado en la cinta adhesiva y no pudo atacar a nadie. La pareja grabó el incidente, el ejemplar fue retirado y Amazon devolvió el dinero de la compra. Nunca se determinó públicamente en qué punto del trayecto entró la serpiente, y quizá por eso el caso resulta tan inquietante. La caja había atravesado todo un sistema de almacenamiento, transporte y entrega, sin que nadie advirtiera lo que llevaba adherido. Pero este desafortunado incidente es apenas una de varias historias especialmente incómodas y a veces pintorescas que pueden encontrarse en el mundo de las compras en línea. Y bueno, después de descubrir que una compra en Amazon puede terminar de una forma bastante diferente a la que esperabas, hay algo curioso que podemos sacar de todo esto. Porque, aunque habitualmente solemos usar Amazon solo para comprar cosas, también es posible comprar acciones de la propia Amazon. Y es que en estos días estuve probando Plata Inversiones, donde puedes encontrar acciones y ETFs de varias compañías de comercio digital como Amazon, eBay, Mercado Libre o Alibaba, además de miles de otras empresas populares como Apple, Coca-Cola o Microsoft, entre otras tantas. Puedes pasar de solamente comprar en estas compañías a ser propietario de una pequeña parte de ellas mismas mediante sus acciones. De hecho, actualmente solo alrededor del 1% de los mexicanos invierte en acciones, y hacerlo es una buena forma de hacer trabajar tu dinero en vez de solo mantenerlo guardado. Y ojo, yo no soy precisamente un experto en finanzas, pero justamente por eso me gustó Plata Inversiones. Puedes comenzar a invertir desde solamente $1, consultar la información de las distintas empresas y aprender cómo funciona todo esto sin necesitar hacer un desembolso grande. Además, el dinero que mantengas disponible dentro de tu cuenta, que todavía no hayas invertido en acciones o ETFs, puede generar un rendimiento de hasta un 6% anual en dólares. Así que incluso mientras decides en qué quieres invertir, tu dinero puede estar generando un rendimiento. Si abres tu cuenta utilizando mi enlace en la descripción, recibes una acción de regalo con un valor de hasta $100. La cuenta se abre en menos de 5 minutos, así que si tienes curiosidad por empezar a invertir, te dejo mi enlace de Plata Inversiones en la descripción y en el comentario fijado, para que puedas comenzar a hacer crecer tu dinero desde hoy. En julio de 2020, un investigador de seguridad conocido en internet como // compró por eBay una cámara corporal de la marca Axon, que había sido retirada de servicio, del mismo tipo que es utilizado por policías y guardias de seguridad a la altura del pecho para registrar sus acciones y tener evidencia de primera mano. La compra por sí sola no era tan extraña, pues incluso hoy en día pueden encontrarse numerosos dispositivos de este tipo a la venta, algunos ofrecidos para coleccionistas, otros para refacciones o incluso asegurando funcionar con normalidad. Lo peculiar fue que al revisar el aparato, encontró que aún conservaba su tarjeta micro SD, y dentro de ella había varias grabaciones sin cifrar, escenas de agentes con uniforme militar registrando una vivienda, videos de un oficial llenando documentos y conversaciones donde era posible escuchar nombres e información potencialmente sensible. Las imágenes permitieron determinar que la cámara había pertenecido a la Policía Militar de Fort Huachuca, una instalación del Ejército de Estados Unidos ubicada en Arizona, y aunque no se trataba de la evidencia de un crimen especialmente terrible, dejaba al descubierto la escasa precaución con la que el dispositivo había abandonado la institución, pasando de registrar operativos militares a ser enviado por correo a cualquier comprador interesado. El investigador señaló además que no era la única cámara en esas condiciones. Había comprado distintos modelos Axon de segunda mano y encontró grabaciones en más de uno. De modo que el episodio de Fort Huachuca formaba parte de un recurrente problema que se tiene con estos equipos cuando son retirados sin comprobar que sus memorias estén vacías. Las cámaras Axon suelen trabajar como parte de un sistema en el que el material es descargado y almacenado para su administración, pero algunos modelos también conservan archivos dentro de memorias internas. Desactivar un equipo o eliminarlo del inventario no necesariamente borra esos registros, y como sucede con cualquier dispositivo de almacenamiento, incluso los archivos eliminados pueden permanecer recuperables mientras sus datos no hayan sido sobreescritos. Axon respondió que sus modelos más recientes cifraban la información y que las cámaras encontradas correspondían a generaciones antiguas, pero el problema principal no estaba en que alguien hubiera vulnerado un sistema moderno, sino en algo mucho más sencillo. Las corporaciones se deshicieron físicamente de los aparatos sin encargarse de aquello que todavía permanecía adentro.
El contenido completo de las cámaras compradas en eBay nunca fue publicado, principalmente para no exponer a las personas que aparecían en las grabaciones. Así que es imposible saber todo lo que alcanzaron a registrar durante sus años de servicio. Sin embargo, otro caso ocurrido en Brasil puede darnos una idea de la clase de imágenes que pueden aguardar dentro de un aparato cuando éste cambia de propietario sin que nadie revise su memoria. En diciembre de 2024, Leonardo Viana, conocido en redes como Leo Colhado, visitó un bazar benéfico en Campinas, en el estado brasileño de Sao Paulo. Ahí encontró una cámara digital antigua que no había sido probada por el vendedor y decidió comprarla por apenas 10 reales. Leonardo acostumbraba a adquirir aparatos de segunda mano y revisar las memorias que aún conservaban, encontrándose ocasionalmente con fotografías familiares, vacaciones, reuniones e incluso material privado olvidado por sus antiguos propietarios. Pero al cargar y encender aquella cámara, aparecieron primero imágenes de armas, después manchas de sangre y finalmente el cuerpo decapitado de un hombre, fotografiado desde distintos ángulos. Según su relato, había alrededor de 20 fotografías de armas y una secuencia completa del cadáver, el registro metódico de una escena criminal, razón por la cual publicó una parte del hallazgo sin mostrar el contenido más sensible y después llevó el equipo ante la policía. En una segunda publicación, explicó que los agentes revisaron la tarjeta y encontraron más archivos, documentos e imágenes relacionadas con distintas muertes, llegando a la conclusión de que la cámara probablemente había pertenecido a un perito o a alguna persona encargada de documentar escenas criminales. También le indicaron que una de las series podía corresponder a un crimen ocurrido en Río de Janeiro en el año 2003 y que la víctima parecía ser una figura política, aunque este punto nunca fue confirmado, así que toda esa parte de la historia se sostiene únicamente en lo relatado por Leonardo después de entregar el dispositivo. La policía conservó la cámara y siguió el procedimiento correspondiente, pero nunca pudo aclararse cómo un aparato que presuntamente contenía material pericial terminó más de 20 años después sobre una mesa de un bazar benéfico a cientos de kilómetros de distancia. Y aunque en un estricto sentido la compra no tuvo lugar en Internet, tenemos en conjunto cómo, con una combinación de suerte y descuido, es posible que ciertas cosas que nadie debería ver puedan terminar saliendo al mundo. En abril de 2005, un estudiante de Potsdam, Alemania, compró en eBay un disco duro usado de 20 GB y pagó 20 euros por él. No había nada especialmente llamativo en la publicación. Era una pieza de equipo informático viejo, con una capacidad que incluso para ese momento comenzaba a resultar modesta. Pero cuando el comprador examinó su contenido, descubrió que el disco no estaba vacío y que su antiguo propietario no parecía ser una persona cualquiera. Los archivos pertenecían a la policía del estado de Brandenburgo. El dispositivo contenía planes internos de alarma, órdenes tácticas, análisis sobre seguridad política y protocolos para responder a situaciones específicas, entre ellas secuestros y toma de rehenes. También incluía nombres y datos de contacto de los integrantes de los grupos que debían intervenir durante una crisis. Según la información publicada en ese entonces por el semanario alemán Der Spiegel, algunos de esos documentos tenían un nivel de confidencialidad que restringía su consulta a responsables de inteligencia, a altos mandos policiales y miembros del equipo cercano al ministro del Interior de Brandenburgo, Georg Schönbohm. Sin embargo, toda esa información había terminado dentro de un disco vendido a un estudiante por apenas 20 euros. Schönbohm ordenó una investigación para determinar cómo salió el equipo de la institución y si se trataba de una filtración deliberada o de una cadena de negligencias. El verdadero problema era que el incidente no constituía una anomalía tan extraña como podía parecer. Un año antes, la empresa de seguridad PointSec había comprado por internet varios discos que supuestamente habían sido borrados o formateados. Sus especialistas pudieron leer 7 de cada 10. En uno, encontraron códigos de acceso de una importante compañía financiera. Otros estudios realizados durante los años siguientes obtendrían resultados parecidos: datos corporativos, correos, fotografías, historiales de navegación e información personal permanecían dentro de dispositivos que sus dueños creían haber limpiado. Es probable que algo parecido ocurriera en Brandenburgo. Un aparato considerado obsoleto salió de circulación, cambió de manos y llegó a eBay sin que nadie comprobara realmente su contenido. Y es que no se trataba únicamente de fotografías privadas o documentos administrativos. Conservaba instrucciones sobre la respuesta de la policía ante algunas de las situaciones más delicadas que podían producirse dentro del Estado,
información tan riesgosa que gracias a un probable descuido poco profesional por parte de expertos informáticos, terminó vendida como una baratija de segunda mano, por suerte, llegando a alguien sin malas intenciones, y que no tendría mucho que hacer con dichos datos. Itai Gradel era un académico y comerciante de antigüedades danés especializado en gemas grabadas de Grecia y Roma. Para la mayoría de las personas, una pequeña piedra tallada puede parecer poco más que una pieza de joyería antigua. Para alguien como Gradel, los materiales, las técnicas y las figuras representadas permiten situarla dentro de una época, detectar falsificaciones y algunas veces reconocer una pieza vista muchos años atrás. Durante la década de los 2010, comenzó a comprar en eBay gemas ofrecidas por un vendedor británico. La cuenta utilizaba el nombre de Sultan 1966 y el responsable se presentaba como Paul Higgins. Aseguraba que los objetos procedían de una vieja colección familiar relacionada con una tienda de antigüedades que su abuelo había tenido en York. La historia era plausible. Los objetos eran pequeños, difíciles de rastrear y no necesariamente alcanzaban precios extraordinarios, y Gradel compró decenas. Con el tiempo, algo comenzó a incomodarlo. La calidad de ciertas piezas era demasiado buena para el origen impreciso que ofrecía el vendedor. También apreciaban objetos que parecían pertenecer a una colección coherente y no a un conjunto casual acumulado por una familia. Fue así que en 2020, Gradel localizó una antigua imagen en los registros del Museo Británico que mostraba una gema romana tallada con la figura de Priapo, divinidad vinculada con la fertilidad. La fotografía había sido tomada décadas atrás y la pieza no estaba expuesta al público. Aún así, sus marcas coincidían con las de una gema que había aparecido en eBay, y según Gradel, no se trataba de una pieza parecida. Era exactamente la misma que aparecía en los registros del museo. Al revisar sus operaciones, encontró otro detalle. El vendedor se identificaba como Paul Higgins, pero el nombre asociado a una de las cuentas de PayPal era Peter Higgins, y este no era un nombre cualquiera. Se trataba de un hombre que había trabajado durante más de 20 años en el departamento de Grecia y Roma del Museo Británico. Era un curador veterano con acceso directo a los almacenes donde se conservaban miles de objetos que rara vez o nunca eran exhibidos. Gradel comenzó a reunir fotografías, comprobantes de pago y datos de las ventas. En febrero de 2021, se puso en contacto con el museo. Para entonces, había adquirido alrededor de 70 objetos que consideraba sospechosos y señaló directamente la posible relación entre el vendedor y el curador. La respuesta del museo no fue una investigación pública ni una intervención inmediata. Se procedió de forma cauta, revisando la información y concluyendo que los objetos se encontraban en su sitio. 5 meses después, el entonces subdirector del museo, Jonathan Williams, comunicó a Gradel que no existía evidencia de robo y que las acusaciones parecían infundadas. Uno de los elementos que contribuyó a cerrar aquella revisión fue una nota manuscrita que supuestamente indicaba que una de las gemas había sido retirada de la colección muchos años antes, en 1963. Más tarde, el museo alegaría que esa nota había sido falsificada, pero Gradel insistió. Había visto las piezas, había pagado por ellas, y conservaba registros que conectaban al vendedor con alguien situado dentro del museo. También consiguió que otro comerciante devolviera una gema verde adquirida en eBay. Aún así, durante un tiempo su advertencia quedó relegada. Sin embargo, en 2023, el Museo Británico anunció que numerosos objetos de sus colecciones estaban desaparecidos, dañados o habían sido robados. La mayoría eran piezas pequeñas guardadas en almacenes, gemas grabadas, joyería de oro y objetos de vidrio que abarcaban desde el siglo XV hasta el siglo XIX. El tal Peter Higgins fue despedido en julio de ese año. El museo lo acusaría posteriormente de haber abusado de su posición de confianza para retirar objetos durante aproximadamente una década, utilizar identidades falsas, alterar registros y crear documentos con los que intentó ocultar su procedencia. Higgs negaría en un inicio las acusaciones, y pese a las investigaciones policiales, hasta donde pude revisar, no ha sido condenado penalmente. Sin embargo, la magnitud material de la pérdida ya no estaba en discusión. Más de 1.800 objetos fueron identificados como desaparecidos en la demanda, mientras que las primeras estimaciones públicas llegaron a hablar de aproximadamente 2.000 piezas. El presunto método se aprovechaba de una debilidad elemental. El Museo Británico posee alrededor de 8 millones de objetos,
y durante años, una parte considerable de sus fondos no estuvo completamente registrada de forma digital. Muchas de las piezas afectadas no habían sido exhibidas recientemente. Algunas carecían de fotografías modernas y otras eran conocidas únicamente mediante catálogos antiguos. En este escenario, el robo era sencillo. Mientras una escultura quedaba fuera de discusión, una gema del tamaño de una moneda podía desaparecer en un bolsillo y tardar años en que siquiera se registrara su ausencia. Además, las piezas no siempre eran ofrecidas por su valor real. Según la acusación, algunos objetos fueron vendidos por cantidades muy inferiores a lo que podían alcanzar en el mercado. Esto facilitaba operaciones rápidas y dispersaba la colección entre compradores de distintos países. En ciertos casos, las joyas habrían sido desmontadas o enviadas a comerciantes de metales, lo que volvía imposible reconstruirlas. El escándalo produjo una serie de consecuencias dentro del museo. Su director, Hardwick Fisher, renunció en agosto de 2023 y reconoció que la institución no había respondido adecuadamente a las advertencias recibidas 2 años antes. Otro personal dejó temporalmente sus funciones y después abandonaron sus cargos. En marzo de 2024, las autoridades ordenaron a Hicks declarar o devolver cualquier objeto que permaneciera en su poder y dispuso la entrega de sus registros de eBay y PayPal. Para entonces, el museo afirmaba haber recuperado 356 piezas. 2 meses después, elevó la cifra a 626. La operación se extendió por Europa y Norteamérica. Algunos compradores devolvieron voluntariamente los objetos al conocer su procedencia. Gradel, por su parte, transfirió al museo los derechos sobre más de 360 piezas que había comprado en línea, permitiendo que regresaran sin exigir el pago de su valor comercial. Como si se tratara de un chiste, Itai Gradel, quien por cierto falleció el pasado mes de abril del presente 2026 a los 61 años, descubrió sin querer una conspiración sobre un mercado negro de objetos históricos, con algo tan simple como llenar su carrito de eBay. En junio de 2026, varios usuarios europeos comenzaron a discutir a través de sitios como Twitter X y TikTok sobre capturas de publicaciones alojadas en Vinted. La plataforma es conocida principalmente por la compraventa de ropa y objetos de segunda mano, pero en las imágenes aparecían muñecos, peluches y artículos infantiles ofrecidos a precios que podían alcanzar miles o incluso decenas de miles de euros. Los usuarios destacaron ciertos detalles, como descripciones ambiguas, nombres propios, fotografías en las que aparecían menores y campos que indicaban edades. Algunos interpretaron que los juguetes no eran el verdadero producto. Según la teoría, las publicaciones utilizaban muñecos como fachada para vender niños. La idea no tardó en expandirse, y las capturas se organizaron como si cada número fuera un código, cada error de redacción una señal, y cada precio elevado la confirmación de una red clandestina. También aparecieron usuarios que escribieron a los vendedores fingiendo estar interesados para intentar obtener una confesión. El caso recordaba una teoría difundida años antes, alrededor de Wayfair, cuando muebles con nombres de personas y precios elevados fueron presentados falsamente como anuncios encubiertos de tráfico infantil. En Vinted, la combinación de imágenes reales y publicaciones fáciles de modificar produjo el mismo efecto. El material parecía demasiado específico para ser ignorado y demasiado desordenado para entenderlo sin inventar conexiones. La policía alemana recibió reportes. Autoridades francesas especializadas en protección de menores también fueron informadas. Vinted revisó las publicaciones y en un todo se prestó atención al reclamo popular, pero llegados el 30 de junio, no se encontró evidencia creíble de que estuvieran vendiendo niños en la plataforma. Una parte de la confusión tenía explicaciones ordinarias. El campo de edad, visible en algunos anuncios, indicaba el grupo recomendado para el juguete, no la edad de una persona. Algunos precios correspondían a objetos de colección. Otros eran errores, bromas o cifras utilizadas para abrir una negociación fuera del precio marcado. O simplemente, algunas eran meras fabricaciones maliciosas con el propósito de simular que en verdad había algo sucediendo en esta plataforma. El problema aquí fue como el pánico colectivo se apoderó de la conversación, obviando los indicios lógicos que echarían abajo una idea tan morbosa. Sin embargo, que en este caso no hubiese niños reales a la venta, tampoco significa que no existan productos que buscan satisfacer esa degeneración. El año anterior, el 31 de octubre de 2025, la Dirección General de Competencia, Consumo y Represión de Fraudes de Francia detectó en Shein publicaciones de muñecas sexuales con rasgos infantiles. La conclusión de la autoridad fue explícita.
La descripción y la categoría de los productos dejaban pocas dudas sobre su carácter. En esta ocasión, no se trataba de una captura aislada creada para redes sociales. Las publicaciones formaban parte del mercado de terceros, alojado dentro de una plataforma utilizada diariamente por millones de personas, y ni siquiera existía un filtro eficaz que impidiera que menores de edad accedieran al contenido. Después del hallazgo en Shein, se amplió la revisión a otros comercios electrónicos. El 3 de noviembre, se anunció que se habían encontrado productos semejantes en AliExpress. La reacción francesa fue considerable, porque su legislación puede tratar la representación sexualizada de menores, incluso mediante objetos, como contenido de abuso. Las autoridades llegaron a iniciar un procedimiento para suspender Shein en el país, mientras la empresa demostraba que su plataforma cumplía la ley. Shein eliminaría los productos, prohibiría globalmente la venta de muñecas de este estilo, y suspendió temporalmente su mercado de vendedores externos en Francia. El gobierno francés confirmó días después que los artículos ilícitos habían desaparecido de la plataforma. AliExpress también retiró publicaciones y terminó expulsando a uno de los vendedores señalados después de que una investigación periodística encontrara muñecas con apariencia de menores, algunas vestidas con uniformes escolares y ofrecidas a compradores de Europa y Estados Unidos. El problema escalaba hacia diversas latitudes. En Australia, donde importar o poseer esta clase de objetos puede constituir un delito, la fuerza fronteriza informó de un aumento en los intentos de ingreso. Durante solo un año, decomisó 47 muñecas de apariencia infantil. Algunas piezas se anunciaban de manera fragmentada o bajo descripciones aparentemente neutrales. Cabezas presentadas como maniquíes de peluquería, torsos de silicona o artículos clasificados simplemente como juguetes para adultos. La fragmentación podía dificultar los controles. Vista de forma aislada, una cabeza de silicona podía pasar por una herramienta para practicar peinados, pero reunida con el resto del producto y examinada dentro del catálogo del vendedor, su finalidad era distinta. No todos los países regulan estos objetos de la misma manera. En algunos lugares están prohibidos expresamente. En otros se analizan bajo leyes sobre obscenidad, representaciones de menores o materiales de abuso. También existe un debate entre quienes afirman que podrían impedir delitos reales y especialistas que advierten que normalizan la sexualización. La evidencia disponible no permite sostener con certeza que reduzcan el riesgo, y varios cuerpos policiales los consideran parte de un proceso de escalamiento. Pero más allá de estas discusiones, la existencia de estos productos y su facilidad para ser adquiridos en plataformas convencionales arrojan un problema más complejo que el bulo manejado recientemente con Vinted, y al mismo tiempo mostrando que, como hemos visto en otros casos, el mundo suele ser mucho más descarado y menos enrevesado que las ideas conspirativas. Y como vimos en los puestos anteriores, que a veces las ilegalidades ocurren sin más, sosteniéndose entre frivolidad incrédula y la esperanza en que nadie los note. Muchas gracias por ver. Espero que el video haya sido de tu agrado. Nos veremos en el siguiente.